Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en el LOL. Bueno, yo voy a ir con Lucian ADC. Opa, ¿qué pasó? What? Uy, qué raro. Después tenemos un mid, un Victor mid, una Vayne top, después un Lee jungla y un Brown support. Y del otro lado tenemos un Komao jungla. Anda a saber por qué. Vamos a sacar maestría. Ya que todos sacan. Una Sira support o soporte. Wukong top, después Jinx ADC y Aurelion Sol estoy mid. Report Lucian. ¿Por qué? Bueno, este Brown, este men. Vamos a lillarlo al Lee. No vamos, porque me imagino que tiene maestría más alta. Gracias. NP. Ay. ¿Qué mierda están tocando? Y bueno, estoy con la del Señor del Trueno. Porque... Anda acá. Porque me parece que con el combo de la W más la ulti hace mucho daño. Mi pija fracasada. Les aviso que yo jugar bien no juego. Juego pero decente, viste, tengo 200 de forma al minuto 20, ¿entendés? Como... Qué ganas de arruinarme la vida. Esta Jin de mierda. ¿Eh? ¿Tiraron Gear? Estoy re loco. No sé. Da igual. Lo que pega la cita es bastante. ¿Por qué la Jinx tiene tanta vida, viste? Te ver loco la pibita, chi boludo. La verdad que para sacar tema, viste, estuve mucho tiempo buscando algo para grabar LOL. Y resulta que en el Windows, en la compu ya viene un programa así para grabar y graba re piola, la verdad. Encima está bueno, está bueno. ¿Qué me puedo decir, viste? Aparte no es que lo estoy patrocinando ni nada. Aquí voy a vender publicidad gratis, loco. Bueno. Oh, mira. No. Ah, bueno, ese... Ay, la concha... What the fuck, el lag. What the fuck, el lag. Es que yo me sucedió. Estoy loco. No veo unas chotas esas mierdas que tira Cira. Uy, este broma. ¿Para qué mierda me toca la mina? Ay, los mis click, papu. Bueno, pendejita ahí corriendo a la playa. Ay, la concha de la lora. Planta de mierda. Si me lo pones que voy le tiro el flash y la Q y la mato a la Cira, pero después viene la Jin y claro, me garcho. Espero que se esté escuchando bien. Porque digamos que el micrófono no lo tengo muy cerca de la compu y eso. Qué paja. Listo. Tuve suerte de que la Jin tardó mucho. Dale, Lida. Tenemos todo. 100 de vida y vos venís. Vamos, rápido. Vamos, los pendejitos, loco. Concho. Va, este Bruno también. No importa. Dat Q, por cierto. Bueno. Creo que vamos a tener que volver a una base. Si se escucha vibraciones es porque los grupos de mi WhatsApp son unos hijos de puta.
están todos con geografía porque tenemos prueba de geografía integradora. Y están todos, me pasó el tema 4 que no lo tengo, no lo copié, ni. Así más o menos. Me gusta el queso de campo. Bueno. ¿Quién va a ir? De su equipo nadie. Un poco la jeans, pero... La hago papita, papá. Terminaba fedeando. No vi lo que me estaba comprando, la verdad. No hago la Jumbo. Sí, creo que se sigue usando la Jumbo con Lucia. Hace un montón que no juego con Lucia. Este capo. Y bot. Y más el capo. Ahí, si le hubiese dado la Q, la mataba. Más o menos. Voy a dejar mi centinela morada. RIP centinela morada. Este lag. La concha de la lora. Nunca tengo lag. Bravo, tengo lag. Vamos los pibes, loco. Ay, esas plantas de mierda. Pacifista de mierda. ¿Qué hace? Nada, la red. Ya no sé si tirarme. No sé lo que va a hacer el Brown para hacer. Vean. Re mal le salió. Dale, Lee. Ahí está, re piola, loco. Concha de tu madre. Bueno. Vamos bastante bien. 1-0-2. Nuestros supos 1-3. Bien. Tranquilamente lo puedo matar al combo. Le tiro la W de mala ulti y palo, macho, hijo. No, uy, la concha de la lora. Bueno, igual acá salgo con esto. Gracias, nueva jungla. Te amo. Volvamos y listo. Deformo. Bastante mal. Uy. Odio. ¿Por qué se me laguea tanto? No puedo. Es que están tocando una cosita que me da mucha gracia, que es como una... No sé si los están escuchando. Tengo blue, vamos lo pide. Está media complicada la jeans, no sé. Como que no se deja la chiquita. Encima me agarró frío. Y me da paja ir a cerrar la ventana. Pensé que era de telaraña. Lo que mezcla. Te puso por cagón. Te rompo la raja negra. Vení, peum. Ay, la concha de la lora me equivoqué. Lag. Concha de la lora. La idea es a la jeans hacerle el focus, ¿viste, Brown? No sé si te enseñaron eso en la escuela de soportes. ¿Te imaginas si hubiera una escuela de soportes? Esta jeans. Ay, si le hubiese dado la Q. Sí, la Q. Esto no sé si se va a terminar rápido. Y yo prefiero que se termine rápido. Así no me 40 minutos de juego, ¿viste? Y la verdad que es bastante difícil hablar a la vez que jugar. Porque tenés que estar concentrado. Tocino de mierda. ¿Ves? Ponele ahí.
Me desconcentré hablando y pam, me metió todo el combo la Cira. Mirá los dos pink. No sé cómo se llama, ¿no? Centinela de contra. ¿Qué hacen allí? Ay. Bueno, yo me voy a ver. Ah, no tengo curar, PT. Ese flash. Se lo llevó la silla. Qué estúpido. Ahora seguramente me va a matar. Saco maestría como todo un papu. What the fuck. Dije nada, listo. Qué paja volver a vaquear. Me dio, no fui. Y se fue por la boda. Ah, concha de la luz. Ah, qué paja. Bueno, va a tocar quedarse en bot y no banquear al mid ni en pedo. Por cierto, el mid va bien. 1-0-1, se va bien. ¿Qué carajo? Date costel de... Tengo frío y la concha de la lora. Yo sabía que tenía que cerrar la ventana. ¿Qué hacemos, loco? ¡Ay, no! ¡Quiero una kill! No sé si era yo. No sé, ya fue. Vamos a ser caricativos. ¡Ay, no! Bueno, está bien. Pensé que lo había tirado bien al pedo. Pero... podríamos pushear un poco. No, un pedo yo. Qué paja. Qué asco, dice. Y si te quedas... Si seguís extendiendo la jugada... Sí, va a dar asco, capo. Seguramente se van a estar escuchando los clics a todo gas. Onda vital a todo gas. Y mi gato arriba de la Play 4. Al final voy a explotar. Pero, what the fuck. Esa jeans. Ah, y la anterior. Yo fui con Corky ADC. Y resulta que había como una Vayne Scripter. Y para los que no sepan, qué es Scripter, Scripter es cuando vos te metes unos hacks que te... ¿cómo se dice? Que es como un bot que te indica... no sé muy bien cómo explicarlo, pero que te esquiva las habilidades del otro chabón. Ponele, vos le tirás la R de Lucian. Upa, se hizo mierda. Vos le tirás la R de Lucian. No sé ni qué estoy diciendo, la concha de la lora. Y el chabón lo esquiva sin que vos tengas que apretar nada. Ponele. No sé qué comprar, la verdad. Acá, esto. Voy comprando esto. ¿Dónde está? Acá. Esto. Y no vamos. Está bot. Por cierto, la concha de su madre, grupo de Clash Royale. Alto erupto, viejo. Lo que juega el erupto, viejo. ¡Oh! Free kill. A ver, voy a ver. Red. Como buen carry. Casi. Concha de esto. Si quieren pónganme en los comentarios con quién quiere que juegue en la próxima... En el próximo video de LOL. Ay, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Bueno, me mata la Cira, así que... Igual no fue para nada aborto. Soy alto tonto. Bueno, no importa. Es una normal, ¿no?
Aparte igual voy bien, así que... ¿Cómo joden, chabón? De paso... me quiero ir a poner una remera porque estoy en cuero. Y tengo frío encima. Mejor cierro la ventana. Ahí está, perfecto. Volvemos. Ahora la cuchilla oscura. La compramos. Nos la ponemos en el listing. Yo al de la... ¿Viste dónde está la Showmu? Lo tengo para apretar, ¿viste? En la ruedita que vos apretás. Y ahí, ¡pa! Y ahí sale corriendo como negro infeliz. Y también sepan que juego con la cámara fija. La verdad que me cuesta trabajo jugarla sin cámara fija, ¿no? Me parece muy incómodo, ¿no? Pero son cosas que no importa mucho. ¡Ah! Ese. Te busco. Ay, este pelotudo. No, voy a matarlo. Esta Cira, boludo, ¿qué onda? Va mejor que la DC, no. Estos chavales son los malos. Obviamente la táctica bronce de todos mil. No, todos no. Sí. ¿Los mil va bien? No, va. Tampoco va tan mal, pero podría ir mejor contra un Wukong, ¿viste? Tampoco es tan difícil. Vamos a volver a la base, no tenemos vida casi. Nos compramos el bacteriófago. Y sigo teniendo frío, la puta madre. Nos compramos esto. Espero en un buen momento, please. Me compro esto. Y nos vamos para la línea. Bueno, ya sé, capo. ¿Para qué mierda voy a ir a bot? Y otra anécdota graciosa de esto. Es que yo siempre al LoL lo juego en 60 FPS, ¿no? Entonces me pongo a grabar. ¡Pam! 100 de FPS. Y yo me quiero matar en realidad porque... A ver, soy un tonto. Siempre empiezo hablando de una boludez y termino diciendo nada. No sé ni qué estoy diciendo. Encima lo peor es que no son nervios. Tengo frío. No vale la pena gastar en la Yuma. Volvamos por acá atrás. Podríamos hacernos el dragón. Porque igual capaz que se lo hacen ellos. Yo voy a ir por acá, por las dudas. 8-3 Víctor. Ay, Dios mío. Es como si se me saliera el LOL, pero a la vez no, es como muy raro. Muy turbio. ¿Qué nivel es la Jinx? Me imagino. Yo voy a buscar a tu hermano. Ok. Disculpen, era mi madre. Por los que no lo saben, me llamo Diego. Oh no. Ya todos saben mi identidad, pero no saben mi apellido, capullos. Hoy no. Qué linda volajita. Tengo para esto. Está. Ataque. Está. Voy a esperar. Hagamos el dron, ¿no? A ver. Y les quiero decir también que Lucian fue mi primer main, que digamos. Fue el primero que estudiar a Maestría 5.
Ay, qué daño, papu. Eso sí que está re bueno. Igual, lamentablemente lo nerfearon mucho a Lucian con el tema de la Q. Porque antes, vos ponele que estabas en línea. Vos le querías tirar la Q a los dos chabones. Y vos le dabas la Q y podías darle a los dos chabones. Ahora, de casualidad le puedes llegar a dar uno, ¿entendés? Porque le redujeron el rango. Y soy una verga explicando lo que quiero decir. Voy a ayudarte, amigo. Es una manca esta jeans. Se fue por el otro lado. Hijo de puta. Tiro flash y lo mato. Tiro flash y lo mato. No sé cómo lo estoy viendo. Es todo lag, sorry. Se me traba el mouse, man. Bueno, vamos a pusher mid. Yo soy de... A mí no me gusta mucho armar teamfight. Prefiero quedarme farmeando, tranqui. Consiguiendo orito. Ay, no. Listo, cago. Ay, no, hijo de puta. Maldito sea, maldito. Me te alcanza dentro de la skin, maldito pechocho. Ay, no. Concha de la lora. No, pero esto no me va a quitar ese. ¡Ay! Que cae ese papu. What the fuck, el Víctor, what the fuck. Se resalvó, hijo de puta. Qué negro con suerte. Déjenme en los comentarios el próximo campeón que quiere que use. Ay, no. Yo no te lo puedo creer, qué pelotudo que soy. Ay. Siempre me pasa esto, la concha de la lora. Ahora que me compro. Me voy a comprar un filo del infinito. Vamos a trejardear, loco. Ya 23 minutos de grabación. Oh, Dios mío. Es que se me traba el mouse, man. Es que así no se puede, carnal. Hijo de puta. La verdad que nunca usé a Víctor. Y no mucho interés por usarlo no tengo, así que... Creo que ni siquiera lo tengo. Déjame el red, please. Para los que se preguntan por qué no quiteo, me da paja. Prefiero perder vida a estar moviéndome todo. Apuesto a que no se sabe mi nombre en el League of Legends, amiguitos. Igual seguramente ya... 6 pibitos míos. ¡No! 6 amigos ya deben saberlo porque juegan conmigo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Viste ese insecto? Oh my god, look at that. It's Faker. Report Mono African. 3-7 ahora sí sé que... Eso sí es deprimente, che. Sí me voy a estudiar y una paja. Porque encima bastante. Pero es fácil, es mucho. Son como 40 y pico temas. Pero son puras definiciones. O igual algunas cosas.
Es una paja estudiar eso ya así. Y al final termina teniendo más asistencia que nada. Esa, dan unas cosas, ven que van mal en la línea, se terminan fedeando porque banquearon 3 veces a 1000. Después te van en línea y terminan cargando ellas solas la partida. Eso sí que da asco. También las Riven top dan un asco, un sida. Oh my god. Qué culo que sí. Bastante easy la partida. Opa. ¡Yo lo mato! ¡Ay no! ¡Ah! Si te gustó el video, empezá ya. Bueno, ya vamos a ganar, como siempre. Ah. Y bueno, victoria para nosotros. Somos re nosotros, amigo, no sabés vos. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren más LOL, suscríbanse y denle like. Y bueno, si no quieren compartirlo con sus amigos porque les da paja ir a compartirlo, me chupan huevo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.